Hola a todos, ¿cómo están? Aquí en la tercera parte de la historia. Muchas gracias a los que han comentado, dado like. De verdad, si lo ven, denle like, compartan sobre todo y los comentarios preferiblemente háganlo en la publicación porque me escriben por directo, pero es mejor que generemos la conversación porque seguramente parte de las preguntas que me han hecho le puede servir a alguien la respuesta, puede que no. También han visto como unos videos que hemos ido como pasando partes del episodio cero del podcast La Transgresoría, entonces los invito, creo que el viernes sale, porque hay alguien que sabe cuándo debe salir, que no soy yo, pero sale el episodio cero que es cortico y después una gran invitada que ha escrito libros y es chévere la historia y eh, va a dar un curso que bueno, después les contaré eso para nosotros también, y un gran invitado en el siguiente podcast. O sea, el podcast, como les decía, esto va a mezclar trabajo con definitivamente mi vida. Entonces eso es del podcast, que me parece que va a haber ahí cosas interesantes. Retomando un poco lo que veníamos hablando, entonces ya estábamos en una situación compleja en la casa porque mis papás se estaban separando, mi mamá había pasado por un momento de salud complicado y por un robo o por un abuso de confianza, lo que sea, pero económicamente venía una situación compleja. Entonces, ¿qué pasó? Que venía la primera Navidad solos. En ese momento yo nunca volví a verme a mi papá. Mi papá, digamos, en mi infancia, él solo, después del divorcio, nada más apareció una vez como a las 2 semanas de haberse separado, que fuimos a comer algo con mi hermana y con él. Y luego como a los 6 o 7 años que nosotros ya vivíamos en Barranquilla, esto es importante decir, eso todo que les he venido contando sucedió en Bogotá. em, lo vimos como para comer un día, que además llegó súper tarde, lo que me puedo acordar, y por teléfono habíamos hablado un par de veces en esos, no sé, quizá que 13 años de la infancia, o sea, hasta que uno es mayor de edad, nada más hablamos 2 veces por teléfono y nos vimos 2 veces, pero pues digamos ahí no había relación y eso es un poco también importante contarlo, que hay relación no había, o sea, no había que falta el papá y el dolor de la falta de eso, pero eso lo iré contando poco a poco y ya van a ver por qué. Porque venía la primera Navidad y claramente un papá totalmente ausente en esa Navidad, mi mamá pasando una situación económica compleja, empieza una nueva relación y en esa Navidad mi mamá tiene que contarme que, no sé, el niño Dios, como le decimos nosotros, otros le dicen Papá Noel, el viejito Pascuero, San Nicolás, pero ese, el que trae los regalos, pues mi mamá me tiene que decir que mis demandas de ese momento no se podían satisfacer, además porque yo estaba acostumbrado que me regalaban un carrito de pedales, después una bicicleta, y yo el año anterior me habían regalado una bicicleta y yo quería otra bicicleta nueva y ya mi mamá decía, quizá la situación no está para eso. Entonces mi mamá estaba muy triste por todo lo que pasaba, por el trabajo sin duda, pero también por la situación. Entonces, finalmente empiezo una nueva relación con quien luego se convertiría en mi padrastro por, no sé, 18 años tal vez, 17 años, no sé, pero por una cifra ahí cercana, poco menos de los 20, pero cerca de los 20 años. Y pasamos esa Navidad en una parte estudio donde él vivía, muy bonito la parte estudio y todo, pero la tristeza era brutal, estábamos los cuatro, mi mamá hizo unos regalos, pero pues ya no había la misma cantada, la gente feliz, el ambiente era triste, entonces fue una Navidad para mí súper triste, pero más porque yo sentía la tristeza de mi mamá. Estábamos muy, muy tristes. Esos estudios ya no son como los de ahora, esos son estudios de hace 50 años, me imagino, porque eso debía tener por lo menos 10 de construido, calculo yo. Entonces eso debe tener 50 o 60 años. Y entonces era un estudio que tenía un cuarto del servicio. ¿Por qué es importante contar que era un estudio con cuarto de servicio? Porque era bonito, de un solo ambiente, llamémoslo así, pero tenía cuarto de servicio. Y en ese cuarto de servicio, por una corta temporada, yo creo que un par de semanas no más, mi hermana y yo vivimos mientras lográbamos eh, pasarnos a la casa de las que le estoy hablando desde pasado, del pasado coso de este, que no sé cómo se llama video. Entonces, eh, ahí vivimos un tiempo que fue muy triste, muy, muy triste, se sentía la tristeza más brutal del mundo, pero a mí no me hacía falta mi papá, sino era la tristeza de ver a mi mamá como preocupada, sobre todo por nosotros. Finalmente, que sale, que nos vamos a una casa
que ya era muy grande versus el apartamento donde nosotros vivíamos, que para mí era muy grande porque tenía 3 pisos y era realmente grande, pero pasar ese aparte estudio y en ese cuarto del servicio que no tenía ni ventanas, esas 2 semanas fueron traumáticas para mí, parecen bobadas y espacios de tiempo muy corto y yo muy pequeño porque debería tener 5 años, 6 a lo mucho, sin embargo, ahí se va quedando la historia, digamos 6 años, y nos pasamos para esa casa. Y esa casa tenía 2 comedores, 2 salas. La cocina era cocina y algo que le decían repostería, pero era como una cocina aparte. Tenía un patio de ropas atrás, separado del jardín trasero o del patio trasero, donde ahí había matas y árboles y todo, y en este era de piso, donde se tendía la ropa, y había atrás un invernadero. Sin un invernadero, todo el mundo sabe que es un invernadero, había un invernadero. Y eran 4 cuartos muy grandes, muy grandes. Y esa casa, digamos, era de 2 pisos, inmensa, grandísima, pero se sentía muy fría, muy sola, muy triste. Y yo pensaba que era por todas esas circunstancias de mi mamá con el trabajo y empezar esta nueva situación de familia. Y mi hermana creo que se acababa de graduar del colegio, si a mí no me falla la memoria, acababa de graduarse del colegio también y empezar como una nueva vida, pero no había como mucha buena energía. Entonces, como siempre, se alargó la historia y yo hoy les voy a contar porque esa casa tenía de todo y era grandísima, pero lo que más tenía era presencias del bajo astral, que nos llevaron a situaciones muy, muy difíciles. Pero fuera de chiste, fue muy difícil lo que pasó en esa casa. Creo que vivimos 8 meses, si no estoy mal, pero casi nos mata a todos. Entonces, yo les seguiré contando la historia y nos vemos la próxima semana. Igual, denle like, compartan y si quieren que haga uno en la mitad de la semana, pues si yo veo que me dicen, no, hagan uno en la mitad de la semana, yo hago uno en la mitad de la semana. Si me dicen, hágalo más largo, yo lo hago más largo. O sea, yo cumplo órdenes, pero los espero. Nos vemos en el próximo capítulo, donde empezaremos con las tragedias en la casa de los espantos. Hasta pronto.